Gracias, misericordia y paz, amados hijos de Dios. El Señor pone en mi corazón hoy el libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 17. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que es la TLA. Dice así la palabra de Dios. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso lo dice Santiago porque si tú revisas la Biblia desde el principio de este capítulo, él está hablando de un mal que tenemos nosotros, que es la lengua, ¿no? Con la lengua bendecimos, pero también con la lengua maldecimos, ¿no? Entonces él nos llama a una reflexión y nos dice que debemos de caminar con la sabiduría, tener sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que viene de Dios, ¿no? Fíjate que en la época de los reyes, ¿verdad? En la época de Israel, cuando había como vamos, lo digo yo, ¿no? Como una tradición que cuando un rey era ungido, él le pedía a Dios, él le hacía un pedido a Dios. Y la mayoría de los reyes lo que pedían era riqueza, prosperidad, ¿no? Cosas así, tú sabes, ¿no? Grandeza y cosas por el estilo, ¿no? Pero hubo un rey que no hizo eso, y ese fue el rey Salomón, el famoso rey. Siempre hemos escuchado hablar del rey Salomón, ¿no? Que él era hijo del rey David, imagínate, aquel cuyo corazón era conforme al de Dios, el rey de David, del linaje de David iba a salir el Mesías, y así fue. Y este rey Salomón, cuando él fue ungido y él fue a hacer su pedido a Dios, él lo que pidió no fue riquezas, ni pidió cosas para él o para su reino. Él lo que pidió fue sabiduría. Él dijo, Señor, dame la sabiduría para saber gobernar a tu pueblo como tú lo quieres, conforme a tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Él era un hombre que buscaba de Dios, que amaba de Dios, y lo único que quería era que Dios le diera sabiduría para saber hacer las cosas bien, las cosas correctas, las cosas que vienen de Dios, para poder dirigir a su pueblo conforme a la voluntad de Dios, como Dios así lo quiere, ¿verdad? Esa es la sabiduría, ¿no? Para entender la voluntad de Dios, para poder caminar en esa voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de eso? El Señor no solamente le dio sabiduría, sino que también le dio mucha riqueza. Se dice en la Biblia que fue el reino más rico de toda la historia. Una riqueza sobreabundante, una riqueza que era de admiración de todos los demás reinos de los países vecinos, ¿verdad? Entonces aquí Santiago nos habla claramente, ¿verdad? Nos dice cuál es la verdadera sabiduría que proviene de lo alto. O sea, cuál es esa sabiduría de Dios, la que proviene del cielo, la que Dios nos da. ¿Cuál es esa sabiduría? ¿Verdad? Y nos dice que esa sabiduría, ante todo, debe ser pura, una sabiduría pura, ¿no? Como dice Tito, para los de corazón puro todo es puro. Para aquellos que buscan de Dios, de Jesucristo y tienen el corazón de Cristo en sus vidas, hay pureza. Y la sabiduría que viene de ahí es pura, ¿verdad? No está mezclada con elementos extraños, no está diluida, sino que es original y está en un estado puro, es puro, porque es una sabiduría que viene de Dios, ¿me comprendes? Es de Dios. Y la sabiduría que proviene de Dios, Santiago, él pudo explicarla, pudo determinada, identificada claramente como que es una sabiduría que es pacífica. En la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría donde hay paz, la paz de Jesucristo.
es bondadosa. El Espíritu Santo se glorifica poderosamente en la vida de las personas, es dócil, está llena de compasión y da buenos frutos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando en la vida de la persona poderosamente, está ungido con ese Espíritu Santo y ese caminar de Dios es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es imparcial, es justa y es sincera, es honesta, ¿verdad? Es íntegra, imagínate. Esa es la sabiduría de Dios. Así que hagamos como lo hizo Salomón un día, en aquella oportunidad. Y en la Biblia tú puedes leerlo y puedes ver, darte cuenta cómo fue ese reino, ¿no? No voy a decir de que fue un reino el mejor de los reinos, el más perfecto de los reinos. No, Salomón también cometió pecados y errores delante de los ojos de Dios. Pero si hablamos de sabiduría, podemos decir que en el rey Salomón se refleja cómo Dios dio esa sabiduría, ¿verdad? Por eso hoy te invito a que clames a Dios, que le pidas a Dios, Señor, dame la sabiduría para poder llevar mi hogar, para poder llevar mi economía, para poder llevar mi trabajo, mi matrimonio, para poder manejar mis obligaciones, dame la sabiduría para poder relacionarme con los demás, dame la sabiduría para poder, si tú eres pastor, para poder manejar el pueblo de Dios, ¿verdad? La sabiduría para seguir adelante, para caminar conforme a la voluntad de Dios, la sabiduría para entender cuando Dios quiere que hagamos algo y quiere que no lo hagamos. Esa sabiduría hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Entonces, hoy te invito, ¿verdad?, a que en el nombre de Jesús, cuando tú estés en tu altar de oración, le digas, Señor, he aquí, lléname de tu sabiduría. Ya sabes, que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que sea un día de gozo, de amor, de paz y lleno de sabiduría.